Cuando un humilde cartero de la aldea desaparece sin dejar rastro, en una mañana bañada de niebla, la gente del pueblo susurra, ¿accidente o escape? Pero Hercule Poirot ve algo mucho más siniestro, escondido entre las cartas sin abrir y las verdades no dichas. Tono narrativo, evocador, fue durante diciembre de 1937, justo cuando la temporada se acercaba con un frío particularmente mordaz, que me encontré en el tranquilo pueblo de Brarol Hallow. Había acompañado a mi vieja amiga, Hercule Poirot, por una invitación bastante espontánea para pasar la Navidad en la finca campestre del almirante Horus Dalrymple, un hombre naval retirado de cierto renombre, y como observó Poirot con picardía, un maestro de los compromisos de almuerzo puntuales, aunque no necesariamente de una conversación sutil. Brarol Hallow era la imagen misma de un pueblo postal, carriles estrechos que se enrollaban entre cabañas cubiertas de nieve, una iglesia de piedra con una pequeña campana sincera, y los aldeanos que asentían con sospecha o calidez, dependiendo de la dirección del viento. Me pareció el tipo de lugar donde lo más dramático que podía ocurrir era la fuga de un cerdo. En la superficie, un refugio reparador. Pero incluso el pueblo más pacífico guarda corrientes subterráneas. Tono observador, noté, en esos primeros días, una especie de protección extraña entre los lugareños. Sonrisas agradables, sí, pero demasiado listas, demasiado ensayadas, como si estuvieran destinadas a ocultar, más que a expresar. Poirot lo notó también, naturalmente. No dijo nada directamente, pero lo sorprendí más de una vez observando las interacciones con la expresión de un hombre que escucha más de lo que dice. Llegamos el 23 de diciembre, y encontramos que el hogar del almirante era tan generosamente cálido, como su manera de ser. Poirot claramente se estaba divirtiendo. El gran detective, aunque retirado, como solía recordarme, se adaptó a la chimenea del almirante como un gato al cuenco de crema, saboreando tanto el calor como las bromas bien intencionadas. Tono nostálgico, confieso que también me agradaba la idea de una Navidad tranquila, libre de peligro y de misterio. La casa del almirante Dalrymple era una construcción georgiana, cuadrada y respetable, con vistas al río, y corrientes de aire en todos los lugares correctos. La cocinera, una mujer temible llamada señora Beal, preparaba comidas robustas que mantenían el frío a raya. El salón olía suavemente a tabaco y leña. Poirot pasaba horas felices discutiendo logística naval con nuestro anfitrión. Aunque me confió, con un destello de humor, que encontraba el bigote del almirante trágicamente inferior. Tono cambia a inquietud, pero en la mañana del 25, mientras las campanas de la iglesia del pueblo llamaban al servicio de Navidad, una pequeña ola de inquietud comenzó a perturbar la calma nevada. El cartero, el señor Thomas Clave, no había hecho sus rondas. No es propio de él en absoluto, murmuró la señora Dalrymple, una mujer robusta con un enorme broche en forma de petirrojo. Nunca ha faltado a una entrega navideña, ni por lluvia, ni por nieve, ni por enfermedad. Siempre está allí, caminando con su saco de cartas y paquetes. Tono de tensión creciente. Estábamos sentados desayunando, la mesa adornada con acebo y el aroma tenue de bollos de canela flotando en el aire. Poirot detuvo su cuchara a medio camino de sus labios. Mon Dieu, el cartero inglés. Es de una confiabilidad legendaria, ¿N.S.C. Paz? Para que desaparezca, es un asunto muy inusual. Tal vez le ocurrió un accidente, sugerí, o se torció el tobillo en la nieve. El almirante resopló. Tom Cleave es el tipo de joven que habría entregado una carta del rey en medio de una tormenta de granizo. Tono más tenso. A través del pueblo se corrió la noticia. Su bolsa postal había sido encontrada medio enterrada en un seto, junto al viejo camino del molino. Los ojos de Poirot se entrecerraron con interés. Una bolsa postal, abandonada en un seto, en Nochebuena. Hastings, ¿percibes la importancia? Confesé que no. Poirot suspiró. No, mon ami, uno no deja caer una bolsa postal en un seto. Se puede olvidar en un banco, en un umbral, incluso en un pasillo propio. Pero un seto sugiere una ocultación deliberada. Tal vez se desvió del camino junto al río, ofreció otro. Tengo un par de muchachos en ello, añadió alguien más. Poirot no dijo nada, pero las comisuras de su boca se apretaron. Tono decidido. Cuando regresamos a la casa del almirante para el almuerzo, Poirot ya había decidido que debía investigar más a fondo. La señora Dalrymple hizo todo lo posible por restaurar el espíritu navideño. Se distribuyeron coronas de papel. Un gran pudín fue traído con brandy en llamas, pero no sirvió de nada. Una sensación de inquietud había echado raíces, una sombra apenas visible, justo más allá del resplandor de las velas. Tono más sombrío, y así,
en la tarde de Navidad, en lugar de establecernos con budín y cereza de ciruela, nos dirigimos a los campos helados de Brarol Hollow, en busca de un cartero desaparecido, y una verdad que, aunque ninguno de nosotros lo sabía, estaba enterrada mucho más profundamente que cualquier capa de nieve. El seto en cuestión recorría el límite de Old Mill Lane, una pista estrecha que conducía hacia un grupo de edificios abandonados, donde alguna vez giraban ruedas de molino. Ahora, el carril estaba cubierto de zarzas, y el viejo molino se alzaba como una ruina, muros de piedra cubiertos de musgo y cansancio de siglos. La bolsa postal yacía justo fuera del camino, media escondida bajo una capa de nieve. Un niño que jugaba con un trineo la había descubierto, hurgando entre lo blanco, y avisó a su padre. El hombre llevó la noticia al vicario, quien rápidamente alertó a la gente local. Poirot se arrodilló junto a la bolsa con gran cuidado. No la tocó de inmediato, sino que la observó desde varios ángulos, con la reverencia contemplativa de un crítico de arte. Observa, Hastings, la bolsa no ha sido arrastrada. No hay marcas, ni huellas en la nieve. Fue colocada aquí, con intención. Me agaché a su lado. La nieve estaba rasgada solo en el refugio. Allí, alcancé a ver 5 palabras escritas con una caligrafía apresurada. Él sabe que hemos terminado. Mis cejas se alzaron. Dios mío. Poirot no dijo nada al principio. Luego, dobló la nota con cuidado y la devolvió a la bolsa. Quizá, no sea más que una disputa de enamorados. O quizá, sea la clave de todo este asunto. Tono de tensión creciente. Abandonamos el lugar poco después. Poirot, silencioso y pensativo, se detuvo de pronto mientras regresábamos por el sendero, y se volvió hacia los campos. ¿El edificio de los azulejos rojos? Esa es la posada, dijo Harlin. La rosa y el cardo. La dirige el viejo señor Gray, aunque, realmente, es su hija quien la mantiene en pie. Millie. Una joven, enérgica. Poirot tomó nota en su cuaderno de cuero. Entonces, quizá, dijo suavemente, almorcemos allí mañana, y conversemos con la enérgica señorita Gray. Tono inquieto, de regreso en la casa del almirante, el ambiente había cambiado aún más. La señora Dalrymple se entretenía con las cortinas del salón, reacomodándolas por tercera vez en una hora. El almirante, por su parte, estaba inusualmente callado, mientras se servía una generosa copa de oporto. Sabía que algo andaba mal, murmuró. Desde que vi la cara de esa niña en la iglesia. Pally siempre parloteaba, pero esta mañana, estaba tan callada como un tribunal naval. Poirot y yo tomamos el té junto al fuego. Afuera, la nieve continuaba cayendo lentamente, cubriendo el pueblo con un silencio misterioso. Poirot se levantó en un momento, y se acercó a la ventana. Se quedó allí por un tiempo, los brazos doblados detrás de su espalda, observando cómo los copos blancos se deslizaban contra el cielo oscuro. Entonces, de repente, se volvió. Hastings, caminemos. Nos agrupamos una vez más en abrigos y bufandas, y nos abrimos paso a través de los jardines traseros y los caminos estrechos que terminaban detrás de las cabañas. Ya estaba oscureciendo, y las ventanas brillaban con luz de vela y hogares parpadeantes. La escena pacífica, solo aumentaba la tensión en mi mente. Hicimos una pausa en la puerta del jardín del vicario. Poirot consideró el edificio con leve interés. Dime, Hastings, ¿qué sabemos de este señor Cleave? No mucho, admití. Se decía que era puntual, amigable, confiable. No es el tipo de hombre que desaparece en el aire. No, Poirot asintió con seriedad. Pero verá, amigo mío, que los hombres así, los que no llaman la atención sobre sí mismos, pueden ser muy peligrosos para la persona equivocada. Un hombre que nota todo, y no dice nada, hasta que ya es demasiado tarde. Se volvió hacia la casa del almirante. Hablaremos con la señorita Gray mañana. Pero esta noche, debemos considerar quién, en este pueblo, tenía algo que temer que fuera descubierto. Me dirigió una mirada grave. ¿Y quién, entre ellos, temía a Thomas Cleave? Más tarde esa noche, cuando el fuego crujía suavemente y el reloj de abuelo marcaba solemnemente en la esquina, Poirot desplegó el contenido de la bolsa postal sobre una pequeña mesa. Examinó cada sobre, uno a uno, señalando la escritura a mano, las direcciones de retorno, los sellos. Algunas eran invitaciones, otras, tarjetas de Navidad, un paquete de facturas y circulares. Las colocó cuidadosamente a un lado. Aquí hay una tensión, mon ami, un hilo. Debemos ser gentiles, sí, pero firmes. Si tiramos demasiado, todo el tapiz puede deshacerse. Se recostó en su silla,
y unió las yemas de sus dedos una vez más. Hay algo podrido en Bracknell Hollow, repitió, más suavemente esta vez. Y me temo, que no es simplemente una cuestión de un hombre desaparecido. La mañana siguiente rompió bajo un cielo de hierro, y un sol pálido arrojaba sombras largas y delgadas sobre Bracknell Hollow. El pueblo había retomado sus ritmos, humo salía de las chimeneas, botas crujían en la nieve, pero un silencio permanecía, como un aliento contenido por demasiado tiempo. Poirot ya estaba completamente vestido cuando bajé. Estaba de pie junto al escritorio del almirante, examinando un pequeño mapa de la aldea que, evidentemente, había tomado prestado de un cajón. Buenos días, Hastings, dijo sin levantar la vista. Hoy caminamos, no para chismear, sino para observar. Hay una diferencia, ¿sabes? En mi experiencia, dije, lo primero a menudo conduce a lo segundo. Poirot esbozó una breve sonrisa. Pero solo una, lleva a la verdad. Dobló el mapa con precisión. Esta desaparición, no es aleatoria. Tiene simetría, propósito, como el mecanismo de un reloj suizo. Entonces, examinaremos los engranajes. ¿Y por dónde empezamos? No dónde, mon ami, ¿quién? La vicaría estaba como la habíamos dejado, ordenada, sombría, y con un aire ligeramente ansioso. El reverendo Samuel Pepys nos saludó en la puerta, aún con su sotana, una bufanda de lana envuelta alrededor del cuello. Supongo que no están aquí para discutir el cuadro de la Natividad, dijo, invitándonos a entrar con una sonrisa cansada. No, monsieur le vicaire, respondió Poirot. Estamos aquí por el señor Clave. ¿Lo conocía? Sí, conocía sus hábitos, respondió Pepys cuidadosamente. Entregaba mis cartas todos los martes y viernes, siempre a las 11:40 en punto. Pero, últimamente, había cambiado. ¿Cómo exactamente? Se demoraba. Hacía preguntas, sobre todo históricas, sobre el monumento Los Caídos, sobre un capitán Elmore, cuyo nombre aparece allí. Poirot inclinó la cabeza. ¿Y este capitán Elmore? Pepys se frotó los dedos. Murió en la Gran Guerra. Joven. Decorado. Hubo un escándalo mucho después, enterrado en silencio. Una sugerencia de que no había muerto tan noblemente como se informó. Se sospechaba de juego sucio. Pero el tiempo, como hace siempre, siguió adelante. Hasta que el señor Cleave lo desenterró. ¿Cree que alguien en el pueblo utilizó mal el servicio postal en aquel entonces? Eso decía él. Que una carta falsificada había llegado demasiado tarde, o demasiado oportunamente. La llamó una bisagra en la historia. Poirot asintió lentamente. Los ojos del vicario se endurecieron. Pero no dijo nada más. Luego visitamos a Edith Cleave. Una mujer alta, sobria, cuya casa tenía el aire de alguien que espera malas noticias con resignación ensayada. Sus ojos buscaron los de Poirot como si intentaran pesar el propósito de su visita. Mi hermano está muerto, dijo sin preámbulos. Poirot no la contradijo. Nunca fue descuidado, continuó ella. Si la bolsa fue encontrada abandonada, entonces se la quitaron. ¿Puedo preguntar, señora? ¿Estaba en posesión de alguna correspondencia inusual? Ella giró la mirada hacia el hogar frío. Recibió una carta sin sello. Alguien la entregó. La leyó, se puso blanco como la nieve, y la metió dentro de una copia de The Times. Después de eso, no dijo nada por el resto de la noche. ¿Tiene usted esa carta? Ella se levantó, fue a un cajón y sacó el periódico doblado. Poirot lo aceptó reverentemente. Dentro había una sola hoja, sin firma. Lo trajiste una vez. No lo volverás a traer. Déjalo morir como debió entonces. La expresión de Poirot se endureció. Ah, un mensaje vestido de nostalgia, pero con colmillos debajo. Edith asintió. Me dijo, antes de salir esa mañana, que algunas historias no están terminadas, porque alguien arrancó la página final. Poirot guardó la carta en su abrigo. Nos esforzaremos por recuperarla. La rosa y el cardo estaba más tranquila de lo habitual cuando llegamos. Un solo fuego ardía. Y detrás del mostrador, Millie Gray, una joven decidida, nos observó con ojos grises que parecían evitar más de lo que revelaban. Están aquí por Tom, dijo, antes de que pudiéramos hablar. Ya le dije a la gente que no vi nada. Pero, mademoiselle, dijo Poirot suavemente, yo no soy el agente. Soy un hombre pequeño, con un gran gusto por la verdad. Ella miró a su alrededor, luego se inclinó un poco más cerca. Tom hacía preguntas, pero ya conocía las respuestas.
Estaba probando personas, presionándolas suavemente. El tipo de presión que hace que aparezcan grietas. ¿Qué tipo de grietas? Pregunté. La voz de Millie bajó. Hay una historia. Durante la guerra, se retrasó una carta del frente. Una notificación de muerte, destinada a una joven aquí. Su prometido había muerto en Francia, o eso dijo el ejército. Pero la carta no llegó a tiempo. Y para entonces, ella ya había aceptado casarse con otro hombre, uno del pueblo. Cuando la verdad salió a la luz, destruyó 3 vidas. En silencio, por supuesto. Este pueblo es muy bueno en la ruina tranquila. Poirot consideró esto. ¿Y cree que Thomas Cleave había redescubierto la carta original? No lo sé, pero una vez me dijo que creía que la culpa viaja en el tiempo. Que algunos lamentos tardan décadas en encontrar la dirección correcta. Ella recogió otro vaso. Encontró el arrepentimiento de alguien, Monsieur Poirot. Y alguien se aseguró de que no fuera entregado. Cuando salimos de nuevo al frío cortante, la última luz de la tarde moría detrás de las colinas. Los copos de nieve caían perezosamente. Y las ventanas de Bracknell Hollow brillaban con el calor engañoso. De vidas, no perturbadas. Poirot caminaba en silencio, su aliento formando pequeñas nubes en el aire. Había llegado a reconocer esta tranquilidad suya, no era indecisión. Era una clasificación precisa de archivos mentales. Por fin, habló. Hastings, hoy hemos visto 3 retratos, cada uno pintado con trazos muy finos. Pips, Edith Cleave, y Millie. 3 personas, tocadas por Monsieur Thomas Cleave. Y cada uno de ellos habla de viejos secretos. Secretos de guerra, errores postales, mensajes retenidos. Se detuvo bajo el viejo tejo que marcaba el borde del cementerio. Las ramas, negras y desnudas, arañaban las preguntas del anochecer. Considera, mon ami, ¿qué maneja un cartero? Cartas, dije, paquetes. Ninguno, replicó Poirot. Él maneja la confianza. Es por eso que su ausencia hiere este pueblo más profundamente que el propio asesinato. Confiaron en él con sus palabras, sus asuntos privados. Se giró y miró hacia el otro extremo del pueblo. Una luz pálida parpadeaba desde una ventana de cabaña. «Hay alguien más que entendió eso», murmuró. Alguien que vio lo que Thomas vio hace mucho tiempo. Un hombre tranquilo, respetado, que ayudó a administrar el fondo conmemorativo después de la guerra. Fruncí el ceño. ¿Quién? Los ojos de Poirot se entrecerraron. El señor Albert Hitchens, el abogado del pueblo. Parpadeé. No hemos oído una palabra sobre él. Precisamente. En un pueblo lleno de susurros, su silencio grita. Se volvió decisivamente. Mañana, Hastings, visitaremos a un hombre que ha hecho carrera sellando secretos. Pero ahora, uno de ellos ha explotado fuera de su sobre. La nieve se había profundizado durante la noche. Bracknell Hollow, bajo su gruesa manta blanca, parecía una pintura a medio borrarse. Pero debajo de esa quietud, sentaba un latido irregular, vacilante, peligrosamente cerca de detenerse. Partimos justo después de las 9. La mañana era amarga, pero Poirot parecía inmune al frío, su abrigo impecable, su porte enérgico, y su bigote tan compuesto como siempre. Nuestro destino, una casa modesta en el borde del pueblo, detrás de un muro de piedra baja y un seto privado espolvoreado de escarcha. Una placa en la puerta dejaba claro, Hitchens, abogado, con cita previa. Poirot naturalmente no tenía cita. La puerta fue abierta por un hombre delgado y formal, de mediana edad. Sus rasgos eran líneas de control tranquilo. Llevaba un abrigo modesto, sin chaqueta debajo. Sus gafas descansaban a mitad de la nariz. «Sí», preguntó, sin crueldad pero con firmeza. «Señor Hitchens», dijo Poirot, ofreciendo una tarjeta. «Soy Hercule Poirot. Creo que puede haber conocido al señor Thomas Cleave». Hubo una pausa. El más leve apriete en la comisura de los ojos del hombre. El cartero lo conocía solo, profesionalmente adyacente, se podría decir. ¿De qué se trata? Poirot sonrió suavemente. Creo, monsieur, que Thomas Cleave se interesó recientemente por un asunto que usted alguna vez ayudó a enterrar. Hitchens lo consideró en silencio, y se hizo a un lado sin decir palabra. Adentro, la oficina era pequeña, ordenada, con un débil aroma a polvo y lavanda. Estantes con gruesos libros de contabilidad se alineaban en la pared, un hervidor descansaba olvidado sobre una placa. Poirot observó. «Usted es un hombre de discreción,
alguien que no tiene apetito por el drama. Soy un abogado, respondió Hitchens, con apenas un rastro de ironía. No un novelista. Poirot continuó con calma. Entiende el peligro de una historia suprimida durante mucho tiempo. La señora Cleave está despertando una. Hitchens tomó asiento y dobló las manos. ¿Me está usted acusando de algo, señor Poirot? No, replicó Poirot suavemente. Le estoy ofreciendo la oportunidad de explicar, antes de que alguien menos amable lo haga. Hubo un largo silencio. Finalmente, Hitchens quitó sus gafas y las limpió con cuidado deliberado. Muy bien, musitó. Thomas Cleave vino a verme hace 3 semanas, para ser exactos. Sentí una conmoción familiar, de anticipación. Poirot permaneció perfectamente quieto. Sus ojos verdes fijos en el rostro del abogado. Llegó con una carta muy antigua, una que esperaba jamás volver a ver. Poirot intervino. Del capitán James Elmore. ¿Es así? Hitchens asintió lentamente. Escrita desde un hospital de campaña en Francia, con fecha del 3 de octubre de 1917. Debería haber llegado a la señorita Dorothy Ashworth en la semana siguiente, pero nunca lo hizo. Se detuvo, mirando sus manos. Poirot continuó dulcemente. En cambio, nunca llegó. Hitchens susurró. La carta fue errónea. Para entonces, Dorothy había recibido el aviso oficial de su muerte. La lloró con dignidad, vistió de negro durante 1 año. Luego, aceptó lentamente el cortejo de Harold Pembridge. La gravedad en el rostro de Poirot se intensificó. ¿Y entonces? El abogado prosiguió. El capitán Elmore regresó a Inglaterra en agosto de 1918. Llegó directamente a Bracknell Hollow, esperando encontrarla. La habitación guardó silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Cuando llegó, tuve que ser yo quien le dijera la verdad. Dorothy era la señora Pembridge ya por entonces, casada 3 meses y embarazada. Su voz se quebró. James se destrozó. Comprendió que ella había actuado según la información que tuvo, pero nunca supo que jamás recibió la carta. Poirot preguntó suavemente. Pero él nunca se fue. Hitchens levantó la mirada con abrupta intensidad. ¿Qué quiere decir? Poirot avanzó. Está describiendo a un hombre sin nada por lo que vivir, que descubre que la mujer que amaba se ha casado con otro. Tales hombres no compran un pasaje a Australia. Hitchens tembló ligeramente. James se quitó la vida, 3 días antes de embarcar. Lo encontraron junto al viejo molino donde solían encontrarse durante el noviazgo. Y todo esto fue encubierto. No hubo necesidad de escándalo. Para que él nunca supiera que había regresado, y lo rechazaron. Poirot entrelazó los dedos. Hastings, sin importar cuán doloroso, Thomas Cleave tenía la intención de entregar esa carta personalmente en la mañana de Nochebuena. Hitchens bajó la mirada. Le juro, no le hice daño a Thomas Cleave. Pero tiene razón. Alguien lo hizo. Alguien que sabía lo que esa carta contenía, y no podía soportar que Dorothy aprendiera la verdad. Alguien que estaba allí cuando Elmore regresó. Poirot reflexionó lentamente. Alguien que conocía las circunstancias reales de su muerte. Sí, susurró Hitchens. Pocos quedan que recuerdan aquellos días. Poirot habló con voz grave. El suicidio de Elmore crió efectos que siguen vivos. Un hombre que recupera a su prometido solo por accidente fotográfico de una carta, ¿quién puede soportarlo? El ambiente se tensó. Poirot alzó una ceja. La primera esposa de Dorothy regresa de entre los muertos. ¿Qué cree que ella habría elegido si hubiera sabido que James estaba vivo? Hitchens guardó silencio absoluto. Su silencio lo dijo todo. Poirot continuó. 20 años después. Thomas Cleave amenaza con revelar no solo la carta, sino con alentar a otros a cuestionar la aparentemente conveniente muerte del capitán Elmore. Preguntas que podrían cambiar toda percepción de lo que realmente sucedió esa noche en el molino. Hitchens protestó débilmente. Harold está muriendo de consunción. Solo le quedaban meses de vida, sin escándalo. Poirot asintió con gravedad. Un hombre moribundo tiene poco que perder, mon ami, pero mucho que preservar. Antes de partir, pregunté, ¿dónde está la carta ahora? La que James escribió a Dorothy. Hitchens negó con la cabeza. Thomas se la llevó consigo cuando se fue. Dijo que necesitaba tiempo para decidir cómo entregarla. Entonces, murió con él, concluí. Quizá, murmuró Poirot. O quizá aún espera llegar a su destino. El aire crujía con la amenaza de tormenta.
Poirot caminó en silencio a mi lado, el abrigo ajustado, la cabeza inclinada ligeramente. Frente al viejo haya, algo yacía medio enterrado, la pintura estaba rayada. En la nieve, yacía un hombre, boca abajo en las aguas oscuras del estanque. El clima se volvió sombrío en la posada. De repente, Poirot se acercó con gentil gravedad. Mademoiselle, perdóneme. Viste a Tom Clave en la víspera de Navidad, ¿no es así? Sus ojos se movieron hacia la puerta, luego regresaron a nosotros. Vi a Tom. Sí. Vino a hablar, pero estaba preocupado. Dijo que llevaba algo que lo cambiaría todo. Sus manos temblaron. No dijo qué, solo que debía ver a la señora Pembridge ese mismo día. Poirot asintió. ¿Alguien lo siguió cuando se fue? Millie dudó, los labios presionados. No puedo decir con certeza. Pensé que vi a Harold Pembridge, envuelto contra el frío, caminando en la otra dirección poco después. Su voz cayó, más baja aún. Pero también vi al señor Hitchens saliendo de la posada poco antes. A veces se detiene por un poco de té, justo antes de que alguien más esté por hacerlo. Mi corazón saltó. Hitchens. Pero Poirot levantó un dedo, pidiendo silencio, y agradeció a Millie con una leve inclinación de cabeza. Afuera, el viento nos apuñalaba con amargura en las mejillas. Poirot me llevó por una calle lateral estrecha, a salvo de lo peor de la tormenta. ¿Ves, Hastings? Las aguas están embarradas, sí, pero hay una corriente debajo. Tanto Pembridge como Hitchens sabían de la carta. Y ambos pueden tener razones para preservar la paz, sin importar el costo. Caminamos por la nieve hacia la casa de Pembridge. Mis pensamientos giraban con temores y dudas. Dentro, encontramos a Dorothy Pembridge atendiendo el fuego. Su rostro lucía tenso, su postura rígida por la preocupación. Nos saludó con una compostura que me pareció casi inhumana, dadas las circunstancias. Poirot ofreció sus condolencias, luego giró suavemente hacia los asuntos que nos traían. ¿Conocía bien a Tom Clave, madame? Ella asintió. Ha sido nuestro cartero durante casi 2 décadas. Siempre respetuoso, siempre puntual. ¿Y ayer? Preguntó Poirot. ¿Vino a su puerta? Una sombra cruzó el rostro de Dorothy. No. Lo esperaba. Me había prometido traer algo importante. Pero nunca llegó. Hubo un breve golpe en la puerta. Harold Pembridge entró en la habitación, luciendo más envejecido y quebrado que cualquier hombre que yo haya visto. Sus ojos se movieron entre los tres. Poirot inclinó la cabeza. Monsieur Pembridge, sus movimientos ayer. ¿Podemos molestarlo? La voz de Harold era un croar apagado. Caminé hasta la rosa y el cardo. Escuché que Tom buscaba a Dorothy. Tuve palabras con él. Pero le juro, Poirot, que jamás le quise hacer daño. Comenzó a toser. Un acceso profundo, que lo dejó desplomado en una silla. Los dedos de Dorothy se apretaron alrededor de su tejido. Poirot dejó caer el silencio unos segundos, luego enderezó los puños enérgicamente. Messieurs, una misión de misericordia. Volveremos cuando el agente haya concluido su trabajo en el estanque. Al salir, mientras el anochecer caía sobre Bracknell Hollow, Poirot se acercó a mí. Su voz era baja y urgente. Mira con cuidado, Hastings. La red se está cerrando, pero no alrededor del cuello que todos esperan. Alguien aquí, alguien inteligente y metódico, ha controlado más de una historia y más de un destino. Se giró hacia el corazón de la aldea nevada, su paso firme, con propósito. Mañana, se entregará la verdad. Nadie, no importa cuán acostumbrado esté a guardar secretos, podrá evitarlo. Un viento inquieto se agitó a través de Bracknell Hollow cuando corrió la voz. Poirot había convocado a todos los tocados por la tragedia a la sala de dibujo carmesí del almirante. La luz del fuego parpadeaba sobre rostros marcados por la sospecha y la tristeza, mientras el pueblo esperaba en ese silencio tenso y suspendido, que precede a la tormenta. Los presentes eran Dorothy y Harold Pembridge, Harold encogido en su sillón, pero atento, Millie Gray, pálida como el papel, su mano entrelazada con la de su padre, el viejo señor Gray, dueño de la rosa y el cardo, el almirante Dalrymple y su formidable esposa, sentados erguidos como centinelas, el chalino reverendo Phipps, flotando en la periferia, Edith Clave, de pie junto a la ventana, de espaldas. El agente Harlin abrazaba su cuaderno, sin estar seguro de si debía sentir alivio o temor. Por fin, Albert Hitchens entró. Su reserva habitual ahora estaba teñida por una ansiedad tensa. Poirot, de pie junto a la chimenea, permitió que la sala se asentara antes de hablar.
Su tono era sereno, y cargado con la culminación de secretos no revelados. Mesdames, messieurs, el perdón solo puede seguir a la verdad. Esta noche, dejemos que la verdad se mantenga, por fin. Todos los ojos se volvieron hacia él. Poirot hizo un gesto suave. Harold Pembridge ha confesado haber confrontado a Thomas Clave en el estanque. Suplicó, incluso amenazó. Pero no lo mató. Millie Gray admite valientemente que observó, incapaz de intervenir. El vicario, los Gray, la señora Clave, todos han compartido sus fragmentos. Pero la imagen sigue rota. El silencio se estiró. Poirot barrió con la mirada a la asamblea, y la detuvo en Hitchens. Queda uno, cuya historia aún no ha sido contada en su totalidad. Hitchens se irguió, con el color subiéndole al rostro. Ya le he dicho todo lo que sé. Poirot lo interrumpió. Su voz se alzó con una fuerza tranquila. No, monsieur, no todo. Ha ofrecido orden, no verdad. Ha hablado como el abogado del pueblo, no como un hombre cuya propia vida fue moldeada y arruinada por una vieja mentira. Se escucharon jadeos apagados. Dorothy se acercó a Harold. Millie agarró el brazo de su padre. Poirot avanzó, la voz encendida por la pasión. Durante 20 años, monsieur, llevó una antorcha por Dorothy Ashworth. Pasaste su asentamiento matrimonial, su carrera, la fortuna de su familia. Todo mientras tu propio corazón permanecía encadenado por lo que habías perdido, y por lo que habías hecho todo para ocultar. Cuando no pudiste entregar la carta del capitán Elmore, te dijiste que lo hacías por mantener su paz. Pero cuando Clave descubrió la verdad, amenazó no solo a Dorothy y Harold, sino todo lo que habías construido para ser indispensable en el fondo del pueblo. Hitchens se levantó con torpeza, pero las palabras de Poirot lo plantaron en el suelo. No era solo orgullo profesional, señor Hitchens, prosiguió Poirot, con voz grave, sino una vida de doloroso anhelo silencioso. Una adoración negada, acurrucada en sí misma, hasta que se convirtió en ira y desesperación. Le suplicaste a Tom Clave que no entregara la carta, que no rompiera la paz, no porque quisieras protegerla a ella, sino porque esa paz, y tu lugar en ella, era lo único que aún te quedaba. Hitchens palideció bajo la acusación. Poirot continuó. Entonces, cuando Harold dejó el estanque, tú lo seguiste. Desesperado, acorralado por tu destino. La pasión de 20 años, la amargura de siempre mantener el orden, nunca ser el amado, todo eso te atrapó. En un acto impulsado por ira y miedo, golpeaste. Y, al final, no lo hiciste por el bien de Dorothy, sino por el tuyo. Fue entonces cuando Hitchens escupió casi como risa. ¿Sabes lo que es mantener tu lengua durante 20 años, mientras que hombres inferiores son recordados, mientras la vida que soñaste se deslizaba cada invierno? ¿Sabes cómo es clasificar cada secreto y nunca reclamar una sola alegría para ti? Los jadeos recorrieron la sala. Incluso Dorothy suavizó su mirada, al comprender la magnitud del tormento. Poirot avanzó, con paso decidido. Guardaste la carta de Dorothy para no causarle dolor, para preservar una esperanza. Y luego preservaste una ilusión que tú mismo ayudaste a construir. Cuando Tom Clave amenazó esa ilusión, no solo amenazó a Harold y a la verdad, sino también a ti. Hitchens, con la voz quebrada, se alzó. Le supliqué a Tom que dejara el pasado en paz, empezó. Pero él no escuchó. Quiso justicia, la sanación de heridas antiguas. Jamás supe lo que era sangrar cada día por un pasado que nunca viviste. Las emociones se desbordaron, crudas y salvajes. Entonces dijo, sí, vi a Harold marcharse destruido. Clave seguía aferrado a esa maldita carta. Yo me quedé. Le advertí que si destruía la paz de Dorothy, si la condenaba a una vida de culpa y odio, lo enfrentaría. Él se rió, y entonces lo empujé al estanque. Presioné su rostro bajo el agua, y vi la verdad ahogarse con él. Su voz se rompió. Lo hice por ella, siempre por ella, nunca por mí. El semblante de Poirot se suavizó, aunque sus ojos seguían implacables. Una pasión negada, una conciencia corrompida. Él no fue solo el carcelero, sino también el prisionero. Dorothy, temblorosa, finalmente habló. Me amaste, Albert. Hitchens cerró los ojos, esculpido en la agonía. Te adoré, Dorothy, y me aseguré de que nunca supieras las profundidades de nuestras traiciones, incluso si eso significaba ensuciar mis propias manos. El silencio se prolongó, suspendido por dolor y furia. Finalmente, Poirot habló, con voz baja y cansada. Al fin, monsieur,
La pasión ya no puede ser enterrada más que la verdad misma. Ojalá encontrara paz, pero esto no ha terminado. El agente Harling dio un paso adelante, la voz temblorosa. Señor Hitchens, debe acompañarme ahora. Cuando Hitchens se fue, hundido pero extrañamente adormecido, Poirot recorrió la sala con la mirada. El dolor, la compasión y la incredulidad se mezclaron mientras la tormenta finalmente se quebraba. No hablaba solo a quienes lo rodeaban, sino a toda Bracknell Hollow herida. Puede que este pueblo, finalmente comience a sanar, dejando que la luz llegue por igual a todos. Afueras, la nieve de deshielo goteaba en las canaletas. Y en los primeros susurros del amanecer, un canto suave de ave matinal rompía el silencio. Mientras la nieve se asentaba sobre Bracknell Hollow, Hercule Poirot expuso al abogado Albert Hitchens como el asesino. Su desengaño por un amor no correspondido y los secretos enterrados lo llevaron a ahogar a Thomas Cleave para silenciar una carta perdida hace mucho tiempo. El caso del cartero desaparecido, inspirado en hechos reales, concluye con justicia servida, pero el eco de una paz fracturada persiste, como el hielo en pleno invierno.